Vamos a empezar con el tema de absceso hepático. Este es un tema el cual, si remontamos en la historia, se acredita Hipócrates la primera descripción de un absceso hepático 4000 años después de Cristo. Posteriormente, Ochsner en 1938 describe la patología que afecta a adultos masculinos jóvenes con alguna patología abdominal previa. McFadden en 1953 ya plantea el manejo mediante drenaje y antibióticos para estos tipos de absceso, y en 1980 mejora la evolución tras el advenimiento de estudios de imagen, con lo cual ya se puede plantear la punción guiada. Los abscesos hepáticos son lesiones ocupantes en espacios, lo cual va a estar relacionada a diversos tipos de etiología, ya sean bacterianas, parasitarias, micóticas o helmínticas. Estas van a causar una reacción del proceso infeccioso en un sitio estéril, como es el hígado. Esto puede ser agudos, que van a durar días a semanas, pasando un cuadro subagudo y posteriormente constituirse en un cuadro crónico, los cuales van a ser caracterizados en dos grandes grupos, los que son piógenos, amebianos, y en un bajo porcentaje tenemos los abscesos hepáticos mixtos. La principal característica va a ser el dolor abdominal, fiebre y el malestar. Si dividimos estos dos grupos, pues vamos a hacer un repaso general, el cual nos dice que los abscesos hepáticos de origen piógeno, los cuales son una colección supurada situada en el seno del parénquima hepático causada por una infección bacteriana. En cambio, el absceso hepático de origen amebiano es una acumulación de pus, restos celulares y parásitos que se localizan en el hígado, en la mayoría de los casos a predominio del lóbulo derecho. El absceso piógeno va a estar geográficamente variante. Los factores de riesgo de base van a ser cirrosis, neoplasias, etiologías biliares, portales extraabdominales. En cambio, del origen amebiano vamos a tener el origen o la etiología mediante la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar, la cual van a estar relacionadas a una colitis, disentería, abscesos en otra parte del organismo, estar en zonas de alta endemicidad por sanidad inadecuada, portadores asintomáticos, y a pesar de que son morfológicamente iguales, estos se dividen mediante los análisis isoenzimáticos y tipificación de anticuerpos tipo ELISA. Yendo a la epidemiología, el absceso piógeno va a estar relacionado al 0,007 a 0,16% de las admisiones hospitalarias. 11 personas de 1 millón de población la van a padecer. Se ha diagnosticado en 1% de las autopsias. La relación hombre-mujer es 2:1. Se presenta sobre todo en jóvenes a comparación de los pacientes de la tercera edad, y los agentes etiológicos más frecuentes E. coli, Klebsiella y Streptococcus mirelli. En cambio, el absceso amebiano vamos a tener que mundialmente hay más de 500 millones de personas que la padecen. Es la segunda causa de muerte por enfermedad parasitaria. Se presenta sobre todo en los rangos de edad de 20 a 40 años y la lisis mayor en 12% es en mujeres. Vamos a tratar sobre todo esta primera parte sobre los abscesos hepáticos de tipo piógeno, los cuales vamos a ver que va a haber la primera parte en el aclaramiento sanguíneo, es decir, que hay una falla de mecanismos de limpieza normales o saturación de los mismos, necrosis parenquimatosa, hematomas, obstrucción biliar o isquemia, el hecho de que haya una instrumentación de la vía biliar, fuentes potenciales. Vamos a tener como fuentes potenciales los diferentes. Puede ser por una vía contagiosa, puede ser que esta venga por uno de los ductos de la vía biliar, como dijimos, patologías relacionadas con una coledocolitiasis, lo cual va a sufrir instrumentación en un mismo tumor, y por alguna estructura. Por la vena porta puede venir mediante una bacteremia, infecciones intraabdominales de tipo peritonitis o apendicitis y cáncer de colon no metastizado.
Por la parte de la arteria hepática vamos a obtener que también la bacteremia. Entonces estas son las causas por donde podría ingresar el microorganismo. La patología biliar va a tener el 35-45% de todos los abscesos. De las neoplasias son un 40% en el caso de los abscesos piógenos y sobre todo en pacientes con inmunosupresión, deterioro nutricional. La colangitis presenta en el 50% de los casos y la litiasis intrahepática en menor porcentaje. La patología intestinal, 20% de la causa de los piógenos por una bacteremia transitoria, perforación intestinal, lo que va a venir relacionado a una apendicitis, diverticulitis o neoplasias de colon, neoplasias primarias, metástasis o colonización. Esas vendrían a ser las fuentes de tipo intestinal para la formación de este tipo de abscesos. Para ponerlo en este orden, vamos a tener por extensión, por contigüidad, colecistitis gangrenosa, úlceras perforadas, abscesos frénicos. Por trauma, infección de hematomas, infección de tejido necrótico, procedimientos ablativos en caso de neoplasias. Y por embolización arterial, drogas intravenosas, cateterismos, procedimientos odontológicos. Acá tenemos un resumen. Absceso de tipo que van a tener cisto maligno, tumores de hígado primario o tumores de hígado metastásico. En el caso de los abscesos de origen iatrogénico, procedimientos biliares, alguna lesión de la vía biliar, cirugías, embolización arterial. Y de la parte infecciosa vamos a tener las enfermedades del tracto biliar, puede ser aquí una colangitis, apendicitis, diverticulitis y enfermedad inflamatoria del intestino. Estos van a ser los que van a causar la parte del absceso hepático. Aquí estamos relacionando sobre todo la parte de la instrumentación previa en caso de el cáncer de embolización arterial previa. Microbiología. Ya mencionamos que vamos a tener facultades mixtas y anaerobias. 60% son monomicrobianas, de los cuales el mayor porcentaje son gram negativos aerobios y el principal representante es E. coli, Klebsiella y Proteus, de un 70% de las infecciones. El estafilococo aureus y anaerobios encontrados en un 25%, y en los inmunosuprimidos sometidos a intervencionismo vamos a encontrar Candida y Pseudomonas. Sospecha de fuentes pélvicas o intraperitoneales, como puede ser una apendicitis o peritonitis, vamos a tener una flora mixta y anaerobia con el Bacteroides fragilis. Acá tenemos un resumen de los principales organismos. Las manifestaciones clínicas. Como este no es un proceso, se podría decir agudo, sino que va a ir a formar parte de un proceso subagudo crónico, los síntomas de inicio van a ser inespecíficos. Un alto porcentaje no van a ser relacionados con el cuadrante superior derecho del abdomen. Tiene una presentación insidiosa de menos de 2 semanas. La fiebre es el principal síntoma que presenta el paciente en un 92%. Posteriormente va a tener un dolor en hipocondrio derecho en un 60%, acompañándose de escalofríos y menor frecuencia náuseas, vómitos, diaforesis y diarrea. Un tercio de los pacientes van a tener síntomas de enfermedad crónica como anorexia, pérdida de peso, debilidad y malestar. Y los pacientes ancianos van a debutar con una falla orgánica múltiple, la cual nos va a hacer pensar en un absceso hepático de tipo piógeno como posibilidad diagnóstica. Yéndonos a la parte de la clínica, podemos ver de que va a empezar con la fiebre, dolor en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, anorexia y pérdida de peso, escalofríos, y al examen físico, dolor en hipocondrio derecho, y vamos a poder evidenciar una hepatomegalia de un 50%. Esta es una tabla que necesito que la lean, en la cual hace una comparación de la sintomatología y las manifestaciones clínicas del absceso mediano con el absceso piogénico, en el cual se van a dar cuenta de que en el absceso piógeno son solitarias en un 50% de las veces,
Estos van a estar relacionados, no van a estar relacionados con viajes a regiones endémicas. Va a estar frecuentemente con ictericia, elevación de la bilirrubina, y vamos a ver de que obviamente la serología amibiana va a ser negativa. Este es un porcentaje en el que se presentan las manifestaciones clínicas en un estudio en el cual vemos que el dolor abdominal y la fiebre llegan hasta un 100%. Yendo a la parte de laboratorio, principalmente vamos a tener una elevación de la fosfatasa alcalina. Es la alteración más constante en un 70 o un 90% en los pacientes que van a presentar microabscesos secundarios o una enfermedad biliar. Las otras pruebas de función hepática van a tener un 50% la hiperbilirrubinemia y un 48% la AST elevada. Lo que vamos a encontrar sobre todo y lo que va a venir a destacar va a ser una leucocitosis con neutrofilia en un 77%, una anemia normocítica normocrónica en un 50%, sedimentación y PCR elevados asociados a una hipoalbuminemia en un 33%, hemocultivos positivos en un 50% y cultivo del material de los abscesos en un 70 a 90%. Para complementar nuestro diagnóstico debemos acudir a estudios complementarios. En la parte imagenológica vamos a ver en la radiografía de tórax que vamos a presentar un 50% de alteraciones, que va a haber un infiltrado basal, derrame pleural, atelectasias planas y elevación del hemidiafragma derecho. Como podemos ver acá, vamos a ver de qué se encuentra aire subdiafragmático, que nos podría revelar el hecho de que sea un absceso. La ecografía abdominal detecta lesiones mayores de 1 centímetro hasta en el 90% de los casos. ¿Cuáles son las ventajas? El bajo costo y sirve también como guía en la punción y aspiración de los mismos. Desventajas: no visualiza el domo del lóbulo hepático derecho y no detecta abscesos microscópicos múltiples, tampoco abscesos pequeños en hígado graso, y además la desventaja es que es operador dependiente. Podemos ver acá las colecciones a nivel de la región hepática y obviamente vamos a ver que están bien circunscritas como imágenes complejas también. La tomografía abdominal es el método de elección para detectar lesiones hepáticas. Visualiza el hígado en su totalidad y con la técnica trifásica podemos tener aún mejor el tipo de división. Esta te va a detectar lesiones de hasta 0,5 centímetros y permite observar abscesos en hígado graso y tener una certeza del 95%. Podemos ver ya sea abscesos que puedan abarcar todo un lóbulo hepático. Acá, como pueden ver, se encuentra la imagen compleja, de preferencia en el lóbulo hepático derecho, con densidad aumentada en los bordes. Y acá ya podemos ver la secuencia de toda la parte del absceso en múltiples cortes. Y obviamente aquí ya la describen de una manera más didáctica, como una colección hepática heterogénea. La resonancia magnética también nos ayuda bastante en los diferentes tipos de secuencias, ya sea T1, T2 o una FLAIR. Nos va a servir para poder detectar sobre todo los microabscesos hepáticos, que sobre todo son de origen biliar y colangíticos, como podemos ver acá en ambas fases, posteriormente en la fase T1 y en la fase T2. Tratamiento. El cambio más dramático en el tratamiento ha sido que se puede manejar el drenaje guiado por tomografía. Antes de que se plantee este tipo de drenaje guiado, la tasa de mortalidad era de un 70%, ya sea si acudía o no acudía a un tratamiento quirúrgico.
Actualmente lo dividimos el tratamiento en 3 pasos. El primero, inicio de una terapia antibiótica, aspiración, diagnóstico y drenaje, y por último, el drenaje quirúrgico. Los antibióticos deben tener una adecuada cobertura contra los gram negativos aerobios, estreptococos microaerofílicos y anaerobios para los bacteriófagos frágiles. Usualmente vamos a combinar 2 o más antibióticos. La mejor combinación podría ser metronidazol más clindamicina, excelente para anaerobios, o podemos también tomar aminoglucósicos o una cefalosporina de tercera generación para una cobertura para gram negativos. Tendríamos que hacer la elección o metronidazol o clindamicina o un aminoglucósido o una cefalosporina, y la combinación de estos 2 grupos sería para el tratamiento. ¿Cuánto vamos a dar de tratamiento? Depende de la respuesta clínica, el número de abscesos y la condición clínica del paciente. Cuando es un paciente con múltiples abscesos menores a 3 centímetros, se va a dar de 4 a 6 semanas con antibiótico inicialmente endovenoso por 10 a 14 días y luego completamos a 21 días por vía oral. Tenemos que evaluar esto mediante la desaparición de manifestaciones clínicas y cuando mejore la parte laboratorial. El drenaje percutáneo, que es el segundo fase, puede realizarse guiada por ultrasonido o por tomografía, en el cual el catéter va a ser irrigado con solución fisiológica isotónica y colocado en gravedad para poder drenarlo. El retiro del dren se realiza cuando se realiza un nuevo control y vemos que se encuentra colapsada la parte del absceso. Acá vemos cómo hacen un drenaje transhepático. Más o menos es la misma técnica. Aquí estamos poniendo como ejemplo un drenaje transhepático de la vesícula. No es de un absceso, es de la vesícula. Pero cómo entra el catéter directamente hace el drenaje y posteriormente dejan instalado. Es muy parecido cuando se coloca un catéter por Certofix, en el cual va a tener su guía de alambre y posteriormente se deja el catéter, y estos catéteres son en esta forma, en forma de cola de cochino. Esto sobre todo les he dado para que se imaginen cómo se hace la punción. Obviamente posteriormente que se hace, esto se conecta a un equipo en el cual vamos a poder cuantificar. La tasa de éxito es de un 80 a un 87%. Considerar falla es cuando no mejora el cuadro o cuando la condición empeora después de 72 horas. Y cuando hay falla del drenaje es si el absceso recurre a pesar de un adecuado drenaje inicial. Y si hay falla, se puede insertar un segundo catéter o irse a un drenaje quirúrgico. Complicaciones del drenaje percutáneo. Como les mostré, puede ser este transhepático o puede irse por la parte posterior. Entonces puede haber una perforación de vísceras adyacentes, puede causar neumotórax si hace la colocación cerca al espacio pleural, puede causar hemorragia ya que algunos son transhepáticos y fuga de cavidad peritoneal. En pacientes inmunosuprimidos con microabscesos, estos no son candidatos porque hay alta mortalidad y el tratamiento antibiótico te tendría que dar a dosis máxima. Si falla todo esto, la única solución es el manejo quirúrgico. Cuando hay falla en el drenaje percutáneo o hay contraindicación o hay mucho riesgo para esto como ascitis masiva, coagulopatía, abscesos localizados muy cerca al hilio, se hace este tipo de tratamiento. En pacientes con abscesos múltiples grandes mayor a 6 centímetros con signos de toxicidad se va al manejo quirúrgico. Cuando se requiere resolver un problema quirúrgico asociado a neoplasia, abscesos intraabdominales, litiasis y quistes complejos. Actualmente este tipo de drenajes se pueden hacer también por medio de la laparoscopía, en la cual podemos entrar y evidenciar
el absceso, en este caso también puede ser un quiste, y posteriormente se realiza el drenaje. El pronóstico. En este caso de los abscesos hepáticos piógenos no tratados, se asocia con una mortalidad del 100%. El diagnóstico apropiado, drenaje y antibióticos, es decir, los 3 pilares del tratamiento, el pronóstico va a mejorar y la mortalidad va a disminuir a un 15 o un 20%. Los 4 factores de pobre pronóstico va a ser un paciente mayor a 70 años, que sean los abscesos múltiples, que sea una infección polimicrobiana y una malignidad asociada o inmunosupresión. Estos son los 4 peores factores pronósticos. Diagnóstico diferencial para el absceso hepático va a ser la colecistitis, la hepatitis, la neumonía, fiebre de origen desconocido, una peritonitis y un absceso perirrenal. Yendo a la segunda parte, a los abscesos hepáticos de tipo amibiano, que al principio ya los mencionamos, vemos que es una manifestación extraintestinal más común de la amebiasis o entamoeba histolítica. Infesta casi al 10% de la población mundial, aproximadamente a 40 o a 50 millones de personas al año. Es una de las causas más frecuentes de muerte por parasitosis en el mundo, principalmente en los países tercermundistas. Ocurre de un 3 a 7% de los pacientes con amebiasis. Los habitantes de los países desarrollados enferman cuando estos viajan a zonas o a países endémicos y posteriormente estos después de meses van a desarrollar la enfermedad. Afecta a individuos entre 20 a 40 años. Es de 7 a 10 veces más común en los hombres a pesar de una distribución de sexo igual. La fisiopatología nos indica que este parásito va a existir en 2 formas, un estadio de quiste, que es la forma infectante, y la de trofozoito, que es la forma que causa la enfermedad invasora. Esta es la entamoeba histolítica. Las rutas de acceso, vamos a tener un sistema venoso portal o por extensión directa o diseminación linfática a partir de la mucosa colónica. Inicialmente los trofozoitos se agrupan en focos rodeando a las células inflamatorias. Luego hay formación de granulomas con necrosis y licuefacción central y fibrosis periportal. Finalmente se constituye la cavidad donde los trofozoitos se encuentran en la periferia y el contenido es un líquido espeso de color chocolate. Esa es la característica del absceso hepático de tipo amebiano, el líquido espeso de color chocolate. Este es un cuadro que se encuentra en la parte de manejo de el control de infecciones de la revista norteamericana, en la cual nos indica todo el ciclo vital de la entamoeba histolítica, la cual podemos ver de que va a haber la ingestión. Posteriormente, una vez que el paciente ya se haya contaminado, ya sea por comida o por agua, el quiste va a madurar, va a ir a la enquistación a nivel de los intestinos delgados, va a formar los trofozoitos, los cuales van a migrar por el intestino delgado. Estos pueden multiplicarse, una parte puede eliminarse para hacer la enquistación, van a producir los quistes y estos posteriormente van a estar en el medio para que nuevamente pueda comer, o pueden migrar los trofozoitos invadiendo la mucosa intestinal y posteriormente causando la infección y alojándose ya sea en el cerebro, en el hígado o en los pulmones. Como resumen, el parásito migra por la circulación portal casi posteriormente a una infección colónica. Provoca focos de microtrombosis en los vasos de la vena porta debido a la carga de trofozoitos con focos de necrosis y microabscesos, causando focos de inflamación múltiple. Ocurren en esta fase inflamatoria inespecífica 2 cosas: resolución del cuadro o progresión hacia un absceso. Cuando empieza a formarse, los abscesos son abscesos pequeños de trofozoitos. Los neutrófilos son lisados por los trofozoitos y posteriormente se presenta una zona de licuefacción central por necrosis y hemorragia a causa de la respuesta inmune.
progresa la destrucción hepática y de formarse microabscesos, estos van a confluir para formar una sola cavidad, la cual va a ser tabicada. El líquido no es purulento, sino un contenido espeso de color achocolatado con grumos y restos de material de coagulación sin trofosoditos. Los factores de riesgo: inmunosupresión, infección por HIV, condiciones que afectan la inmunidad celular, extremos de la vida, embarazo, tratamiento con corticosteroides, neoplasias y desnutrición. El cuadro clínico va a ser muy parecido, principalmente el dolor abdominal y la fiebre. El dolor abdominal, cuadrante superior derecho, tipo pesadez, que se irradia a hombro derecho y aumenta en la inspiración profunda, tos o cambios de posición. La fiebre se va a presentar con temperaturas de hasta 39 grados, intermitente y vespertino, va a recurrir con escalofríos y diaforesis. La ictericia va a estar con mayor presencia en un 50%. Vamos a tener también malformaciones de tipo digestiva, que vamos a tener vómitos, náuseas, distensión abdominal, diarreas, y lo cual nos puede llegar a causar algún tipo de síndrome disentérico. Manifestaciones respiratorias por continuidad, tos seca, disnea, exacerbación, y síntomas generales, que va a ser el deterioro del estado general. Durante la exploración física vamos a tener una facies dolorosa, fiebre, taquicardia, ictericia conjuntival, dolor en la parrilla costal derecha, dolor pleural derecho, estertores y frote pleural debido al derrame pleural, distensión abdominal, hepatomegalia y signos de irritación peritoneal. ¿Cuáles son los signos más frecuentes? Dijimos la fiebre y el dolor abdominal. Como vemos aquí, se tiñe de color achocolatado. Las complicaciones varían de un 2 a un 30%. Las complicaciones mortales pueden ser la ruptura hacia el peritoneo o cavidad pleural o pericardia. Poco comunes, pero son mortales. En el tracto gastrointestinal, estos van a poder causar peritonitis, hilo paralítico, colitis fulminante, perforación colónica y megacolon tóxico, y la compresión de la vía biliar con ictericia obstructiva por un fenómeno de compresión del absceso. Vamos a tener en el laboratorio una leucocitosis de un 75%, eosinofilia es rara, sí anemia, la hiperbilirrubinemia, como dijimos, por compresión. La fosfatasa alcalina puede estar normal o elevada. Lo que sí va a estar elevada van a ser las transaminasas. Dijimos en un inicio de que la prueba serológicas de ELISA o hemaclonización indirecta son los que te confirman el diagnóstico, pero muchas veces no se usan por limitaciones del costo, demoran los reportes y especialmente porque pueden permanecer positivas hasta por 20 años luego del contacto, y estos van a ser poco útiles en la zona endémica. Imagenológicamente vamos a ver de que hay una elevación del hemidiafragma derecho, atelectasias basales, derrame pleural derecho, gas dentro de la cavidad del absceso. Acá, como vemos, va a haber un derrame pleural total. En la ecografía es el método ideal de forma inicial, rápido, de bajo costo. Es escasamente sensible en comparación a la tomografía y solamente se puede distinguir como una masa o un tumor de lesiones redondeadas u ovaladas. La tomografía va a tener una sensibilidad de un 88 a un 95%, pero no son específicos. Puede ser de baja densidad, bordes lisos, captante de contraste o no. Y obviamente sí vamos a ver esta imagen, pero no vamos a saber si es piógeno, si es un quiste hidatídico, si es un absceso hepático amebiano u otros. Lo que nos va a dar el diagnóstico va a ser la medicina nuclear, el tecnesio 99, en la cual vamos a utilizar la gammagrafía y el tecnesio 99, que va a ser la diferencia por un estudio complementario entre amebiano y piógeno. El absceso amebiano
durante el tecnecio 99 no va a haber leucocitos y son lesiones frías. En cambio, en el piógeno vamos a ver de qué es una inflamación y vamos a ver leucocitos abundantes y lesiones de tipo caliente. Acá podemos ver lesiones de tipo caliente y aquí podemos ver lesiones de tipo fría. Entonces este estudio del tecnecio 99 es el único que nos puede hacer la diferencia si es amebiano o es piógeno. Ojo, ninguno de los exámenes radiológicos puede diferenciar definitivamente un absceso piógeno de un absceso amebiano o una enfermedad maligna. Se debe hacer una correlación clínica, epidemiológica y laboratorio para el diagnóstico. El tratamiento del absceso hepático amebiano va a tener los mismos tres pilares: farmacológico, aquí añadimos un antiamebiano, y la punción dirigida o tratamiento quirúrgico. Los fármacos y la aspiración o drenaje quirúrgico. En este caso vamos a ver de qué vamos a utilizar el metronidazol como droga a elección, dosis de 30 a 50 miligramos kilogramo día o 750 vía oral cada 8 horas, 3 veces al día por 10 días. La tasa de curación con este tratamiento es del 90% y la evidencia de mejoría clínica es entre los primeros 3 a 5 primeros días. Otras opciones: el secnidazol, 500 miligramos vía oral cada 8 horas, o el tinidazol, 2 gramos por día por 3 a 5 días. El tratamiento, vamos a ver un drenaje percutáneo, como ya describimos antes. La falla en el tratamiento médico después de 3 a 5 días es la indicación para ver otro tipo de tratamiento. Se debe hacer esto ante inminencia de ruptura y los abscesos del lóbulo izquierdo se asocian a alta mortalidad. El drenaje quirúrgico va a ser el mismo procedimiento que el piógeno. Este es un flujograma de manejo, el cual nos indica cuál es la estrategia del manejo de un absceso hepático. Si el absceso hepático está roto, si esto es sí, se debe hacer un drenaje quirúrgico y resección. Si esto vemos de que no, y es un absceso de tipo iatrogénico o resulta después de un procedimiento quirúrgico, si vemos que es sí, se debe hacer igual el drenaje quirúrgico o resección. Si vemos que no, entonces nos planteamos: ¿es menos de 3 centímetros o es más de 3 centímetros? A 5. Si es menos de 3 centímetros, vamos a ir el tratamiento inicial, antibiótico-terapia. Si este no nos brinda resultados, el tratamiento secundario es el drenaje percutáneo. Si este es de 3 a 5 centímetros y es uniloculado, es un solo tipo de absceso, con el drenaje percutáneo nos va a ir bien. Si este no nos da buenos resultados, podemos tener dos opciones. La primera, tratar de hacer una segunda punción para el drenaje o ir al tratamiento quirúrgico. Y en caso de que sea multiloculado, el tratamiento es la cirugía con drenaje y resección. Aquí les dejo un cuadro de las características del absceso hepático bacteriano y del amebiano, tanto en población, factores de riesgo, síntomas, laboratorios, radiológicos, diagnósticos y el tratamiento. Eso sería todo. Gracias.